Esta dictadura comenzó con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fecha en la que se despojó del gobierno al entonces presidente Salvador Allende y se impuso una junta militar que mantuvo su régimen hasta el 11 de marzo de 1990. Estuvo integrada por el general Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército, el general Gustavo Leite Guzmán, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el almirante José Tervío Merino Castro, comandante en jefe de la Armada, y por el general César Mendoza Durán, general director de Carabineros. Dicha junta asumió los oficios del Congreso, dándole poder tanto legislativo como constituyente, mientras el general Pinochet asumió el mayor cargo de esta junta y se autoproclamó como el jefe supremo de la nación, presidente de la República y capitán general. Si algo caracterizó a este régimen fue su alta represión política llevada a cabo por la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, una institución que fue causante de detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones cometidas principalmente sobre los simpatizantes de la Unión Popular, una coalición electoral de partidos políticos de izquierda que anteriormente llevó a Salvador Allende hasta la presidencia. Al mantener al margen de la oposición, a la dictadura de Pinochet le fue fácil imponer un nuevo paradigma económico, uno de los tantos que vivió Chile durante el siglo XX y de los cuales vale la pena mencionar las políticas de revolución liberal de Eduardo Frei en los años 60 y las de la revolución socialista de Allende. Con Pinochet el paradigma económico iba encaminado a una revolución liberal, dirigida por el pensamiento de los Chicago Boys, quienes venían de Estados Unidos con las ideas liberales de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, importantes teóricos del liberalismo moderno. Estas ideas consistían en una economía libre, abierta al mercado internacional en el que la participación del Estado se redujera a un simple rol subsidiario. La situación económica heredada del gobierno de Salvador Allende no era muy buena, manteniendo una inflación del 342% en 1973 y en los primeros años de la dictadura siguió rondando el 300% hasta que, en una visita de Milton Friedman, se planteó el reducir por ciento de los empleados públicos, aumentar el IVA, liquidar el sistema de ahorro y préstamos de vivienda con el fin de reactivar la economía. Los efectos inicialmente fueron terribles, cayendo el PGB en un 12%, se empinó la cesantía al 16% y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%, pero se empezó a afianzar el sistema a partir de 1977, iniciándose con lo que se llamó dentro de Chile como el boom, con cifras positivas en todos los ámbitos, a excepción de las cesantías, que se mantuvieron siempre rondando el 20%. El boom duraría hasta la crisis de 1982. Posterior a esta, el país comenzó a exhibir números macroeconómicos que dieron una base de estabilidad económica para la llegada de la democracia a inicios de los años 90. El cuadro 3.2 representa una comparación sintética del conjunto de reformas económicas instituidas durante el régimen militar y las políticas antecesoras a estas. Es evidente la evolución a un liberalismo económico donde el Estado pasa a tener un poco más de la décima parte de empresas y bancos que poseía antes de 1973. La reprivatización también se dio en el sector agrario, donde el 30% de la tierra expropiada fue devuelta a sus dueños anteriores y el 20% fue rematada entre habitantes no rurales, y aproximadamente el 30% del resto de la tierra expropiada fue asignada a pequeños campesinos. Sin embargo, al reducir su intervención en el mercado, el Estado también retiró los programas de crédito y asistencia técnica destinados a los campesinos, obligándolos a nuevamente vender su tierra y a pasar a ser trabajadores de grandes terratenientes. Volviendo a la repatriación de las empresas, muchas de ellas, así como muchos bancos privados, prácticamente quedaron entre 1982 y 1983, siendo intervenidas y rescatadas por el Estado y constituyendo lo que se llamó el área rara de la economía. Este proceso se dio durante una grave recesión interna, cuando el PGB cayó en un menos 12.9% y el desempleo aumentó al 18%, valores que podemos apreciar en el cuadro 3.3, que proporcionan tres variables: crecimiento, inflación y desempleo, y que permiten ver el resultado de estas reformas económicas. La reforma fiscal estuvo orientada a reducir el tamaño del gobierno y a eliminar los persistentes déficits fiscales y públicos. El gasto público experimentó una drástica contracción a través de una severa reducción de la plantilla del sector público, que se reduce del 20% del PGB en 1971 al 15% en 1975, hasta alcanzar el 12% en 1982. Los empleados públicos se redujeron en un 30%, junto a una reducción del gasto social e inversión pública considerable. En lo que respecta a los ingresos fiscales, los impuestos fueron totalmente indexados a la inflación, utilizando una indexación mensual con respecto al IPC, creando además una unidad tributaria especial también indexada al IPC. La principal fuente de ingresos tributarios proviene del IVA, que se estableció en un 20% y se aplicaba sin excepción a todos los bienes y servicios.
Una ventaja de esto radica en que, al tener una fiscalización mucho más simple, las evasiones se redujeron. La reforma fiscal también incluía la eliminación de impuestos sobre el patrimonio y las ganancias de capital, así como una importante reducción en las tasas aplicadas a utilidades. Para comienzos de los años 80, las políticas económicas y fiscales habían llevado a lo que se conoce como el nuevo milagro económico chileno. En el cuadro 3.4 se puede observar cómo la inflación, que ascendía a más del 600% en 1973, bajó a menos del 10% en 1981. La exportación total aumentó entre 3 a 4 veces durante 1973 y 1981, alcanzando la cifra récord de 4.000 millones en 1980. Sin embargo, el aumento de exportaciones no tradicionales fue mucho más impresionante, porque en 1973 era de tan solo 100 millones y en 1980 había subido a más de 1.800 millones. Las reservas internacionales del Banco Central pasaron de 167 millones en 1973 a 4.000 millones en 1978, y los salarios reales aumentaron en 9% por año durante la mayor parte de los años de milagro. Este milagro económico estuvo asociado a un boom de importaciones. En el cuadro 3.5 se muestran algunos indicadores. La tasa de crecimiento anual de las importaciones, según cuentas nacionales, en el periodo de 1979 a 1981 fue del 27.5%. Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron una expansión anual promedio cercana al 40% en ese periodo. Esta tasa es muy superior a aquella observada para las importaciones de bienes de capital, que fue del 15.8%, y bienes intermedios, que fue del 11.3%. Esta bonanza del milagro económico dio paso a la peor crisis en los últimos 50 años en Chile. En 1982 el crecimiento económico presentó negativos, llegando al menos 14.4%, y si bien llegó a recuperarse para el año siguiente, la tasa siguió estando bajo cero. La tasa de crecimiento de la industria y el sector de la construcción estuvieron por menos 21.1% y menos 23.4% respectivamente. Además de esto, la cantidad de compañías en quiebra aumentó, pasando de 277 en 1973 a 810 en 1982. Y ya para el año siguiente, el gobierno tuvo que liquidar a 3 bancos, intervenir 5 de los principales bancos comerciales y depositar mayor responsabilidad en el Banco Central. En resumen, la mayoría de los agentes había excedido ampliamente los límites de endeudamiento razonables, y sus dificultades respecto al pago de dichos préstamos afectaba a la economía en su conjunto. El presupuesto fiscal, que había alcanzado un superávit en 1980 y 1981, registró un déficit del 2.3 y 3% en relación al PGB durante 1982 y 1983 respectivamente. Ante esta crisis económica, los analistas tendieron a buscar un solo factor responsable a la crisis, ya fuese la fijación del tipo de cambio nominal, que condujo a la sobrevaluación del peso, la falta de control del mercado financiero interno, la liberación de la cuenta de capitales, errores de política respecto al momento y al ritmo con el que se realizaron las reformas de liberación, o el dogmatismo de las autoridades económicas y distintos shocks externos adversos. Sin embargo, la profunda crisis económica de 1982 a 1983 fue originada por una mezcla de todos estos factores, es decir, fue consecuencia de tanto de errores de políticas internas con respecto a la forma en la que se realizaban las reformas, la existencia de políticas inconsistentes y el manejo de las políticas macroeconómicas en algunos periodos cruciales, junto a shocks externos adversos. La dictadura fracasó rotundamente en impulsar el empleo y resolver los problemas sociales ligados a este. Sus medidas tuvieron éxito en flexibilizar el empleo en un marco de reducción de derechos y precarizar la labor. El aumento del desempleo no se enfrentó con una política centrada en la importancia del trabajo dentro de la economía y la sociedad, sino que éste se subordinaba a los temas monetarios, de propiedad, mercado y disciplina laboral. Reducir el número de trabajadores ligados al Estado era central para el régimen. En línea con el despliegue monetarista, el crecimiento del gasto público era visto como un problema que podía resolverse vía reducción del gasto, reducción o congelamiento de las plantas de personal. El problema del desempleo de la dictadura no se dio únicamente por el recorte en el sector público. La racionalidad de liberación económica y el retiro del Estado de aspectos económicos impactó a sectores productivos que experimentaron caídas en sus ventas a causa de la competencia internacional desatada por la apertura económica. Entre 1979 y 1982, durante el milagro económico, más de la quinta parte de las manufacturas cayó y el empleo industrial se desplomó. Se calcula que por cada 26 trabajadores salidos del sector industrial,
3 ingresaban al desempleo, 5 pasaban a ser parte del sector informal y 8 trabajaban por $30 mensuales en los planes de empleo mínimo del gobierno destinados a cubrir necesidades esenciales, con formas de caridad social. En esos planes de empleo se sometían a muchos trabajadores a tareas de alta exigencia con mínimos niveles salariales. Desde 1977 a 1978 se presentaron leves mejoras en los datos de desempleo, que pasaron de más de 16% a poco más del 13%, en una tendencia que se mantuvo sobre el 10% hasta la crisis de 1982, cuando el número de cesantes se empinó al 20%. Solamente desde 1987 los indicadores estarían entre el 9% y el 7%. En relación a las transformaciones tecnológicas, la dictadura evidenció tendencias que fueron en la dirección contraria de apoyar la formación industrial y la implementación de tecnología en los empleos de emergencia impulsados por el régimen. Primó de esta forma una concepción marginante del empleo, donde no se manifestaron medidas de impulso o activación que pudieran sostener la formación de nuevas habilidades y conocimientos en la producción industrial.